Te adoramos en esta noche, Señor. Invocamos tu nombre, invocamos tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres glorioso, tú eres eterno, tú eres majestuoso, tú eres santo, tú eres digno. Recibe la gloria, Señor. Invocamos tu nombre en esta tarde, Señor. Llena este lugar con tu gloria y tu poder. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Rey. Tú eres glorioso, Señor. Invocamos tu nombre. Invocamos tu nombre. Llena este lugar con tu gloria y tu poder. Te damos la honra, Señor. Ven, Espíritu Santo, a este lugar y llénalo. Llénalo con tu gloria y majestad. Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, díselo. Ven, Señor, a este lugar. Visítanos en esta hora, Señor. Te damos a ti, oh Dios Todopoderoso, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Invocamos tu precioso Espíritu Santo en esta reunión. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Es por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario que hoy tenemos, Señor, libertad para entrar a tu presencia y solicitar de ti tu gloriosa presencia en medio de nosotros. Tu gloriosa presencia, Señor, en medio de tu pueblo. Te bendecimos y te adoramos, oh Rey. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Cántalo con nosotros. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos, díselo, la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos, decláralo, la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder
damos a ti la gloria y la honra a nuestro Rey. Amén. Apláudele a Jesús, por favor. Apláudele a Jesús, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Muchas gracias. Bienvenidos a las personas que están aquí y también a las personas que se conectan con nosotros a través de Facebook y de YouTube. Sean todos bienvenidos. Oramos en el nombre de Jesús que en esta noche ustedes sean edificados, ustedes sean inspirados, ustedes sean enseñados en el nombre del Señor. Que oigamos la voz de Dios, que recibamos hoy la dirección del glorioso Espíritu Santo para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestros espíritus, en el nombre de Jesús. Gracias a todas las personas que estamos ya conectados y listos en el nombre del Señor. Quiero que leamos una escritura en esta noche, el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 9. Génesis capítulo 3 y verso 9. Quiero hacer un poco de contexto. La serpiente engañó a la mujer y la sedujo para desobedecer a Dios. Ella comió del árbol del cual Dios les había advertido que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Obviamente no se refería a una muerte biológica, sino más bien a un asunto espiritual. Y entonces la mujer come del fruto y después convence al hombre de alguna manera. Dios dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Quiere decir que la mujer de alguna forma convenció al hombre para comer también del fruto, y el hombre comió, y entonces el pecado se consumó. Hay algo muy interesante que sucede inmediatamente después, y es que Adán y Eva se percataron de repente que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y tuvieron temor, y entonces se escondieron de la presencia del Señor en el huerto. Esa es prácticamente la consecuencia del pecado. Hay una desconexión con Dios y el hombre cae de esa conciencia y de ese enfoque en el Señor, en su gloria, en su poder, para hacerse consciente de su propia debilidad, de su propia vergüenza. Y entonces Génesis capítulo 3 verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Espíritu Santo, por favor, ayúdanos en esta noche, Señor. Yo te pido que tú me uses hoy, que tú alumbres los ojos de mi entendimiento, pero que también, Señor, ilumines el corazón de cada una de las personas que escuchan este mensaje. Que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra sea sobre nosotros hoy, y que podamos oír tu voz, que podamos oír, Señor, el consejo, la enseñanza, la instrucción, la exhortación, la dirección de tu santa palabra en esta noche. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pero ¿por qué Dios haría una pregunta como esa? ¿Acaso no sabría Él en dónde estaba Adán? ¿No es Dios omnipresente, omnipotente, todopoderoso? Por supuesto, Dios sabe absolutamente todas las cosas. Así que cuando Dios le pregunta a Adán: ¿en dónde estás tú?, Él no estaba buscando información para él. Realmente Dios sabía dónde estaba escondido Adán. Dios sabía exactamente el lugar en donde Adán y Eva se escondieron cuando Dios apareció en el huerto
justo después de que el pecado había sido consumado. Dios sabía exactamente dónde encontrarlos. Sin embargo, esta pregunta no estaba dirigida a que Dios necesitaba saber en dónde estaba Adán. No era una pregunta para él mismo, sino era una pregunta para Adán. Es decir, Dios no estaba buscando información para él, sino más bien él estaba buscando hacer consciente a Adán, escuche, que ya no estaba en el lugar donde Dios lo había puesto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Dios dijo, ¿dónde estás tú? En realidad, esta pregunta era para hacer consciente a Adán, repito, que él ya no estaba en el lugar donde debería estar. Ahora, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿por qué no estás en el lugar donde yo te puse? Y no estoy hablando ahora geográficamente. ¿Por qué no estás en el lugar donde deberías de estar? ¿Por qué no estás en el lugar que yo planeé y diseñé para ti? Esta es básicamente la pregunta que Dios está haciendo a Adán. Dios quiere hacer consciente a Adán que ya no está en el lugar donde Él lo colocó, en el lugar que Él planeó, en el lugar que Dios planeó para él. Cada uno de nosotros, iglesia, necesita entender, esto es bien importante. Le pido que abra su corazón. Cada uno de nosotros necesita entender que Dios nos ha diseñado un lugar específico para cada uno. Hay un lugar específico para cada uno de nosotros. Y cuando yo digo específico, yo no me refiero a estático. Yo estoy hablando de algo que no se mueve, porque cuando hablamos acerca del lugar que Dios ha diseñado para nosotros, tenemos que entender que este lugar se mueve con Dios. No estamos hablando de un lugar estático como aquel árbol en el libro de Proverbios que dice que donde aquel árbol cayó se quedó ahí, porque nadie vino a moverlo. No se refiere a algo estático, se refiere más bien a un lugar que avanza conforme Dios avanza. Pudiéramos decir que es un lugar que camina con Dios. Usted se acuerda del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y entonces acampaba justo en el momento que la nube de la gloria de Dios se detenía en un lugar, y entonces el pueblo sabía que ellos tenían que acampar ahí. Pero una vez que la nube se levantaba del campamento y comenzaba a moverse, el pueblo de Israel entendía perfectamente que ellos tenían que desmontar el campamento y entonces comenzar a caminar en dirección de la nube. Para el pueblo de Israel, en ese momento de su historia, ese era el lugar que Dios había diseñado para ellos. Ellos debían caminar con Dios. Así que cuando hablamos de que Dios ha diseñado un lugar específico para nosotros, yo no me refiero a algo que sea estático o algo que sea permanente en un sentido de que no tiene movimiento. No, es un lugar que avanza conforme Dios avanza y que camina conforme Dios camina. Ese es el lugar que Dios ha diseñado. Pudiéramos decir que es un lugar que se posiciona constantemente de acuerdo a los tiempos de Dios. Ahora, en el caso de Adán, el huerto era el lugar donde Dios se estaba moviendo en ese preciso momento. Es muy probable que el huerto haya sido como el comienzo de lo que Dios quería hacer con Adán y Eva, y que probablemente en la medida que el tiempo avanzara y ellos caminaran en este plan y en este diseño, Dios los iba a llevar a otro lugar. Dios los iba a llevar a cosas mayores. Dios los iba a llevar a cosas más grandes. Quizás, probablemente Dios iba a llevar a otros lugares o niveles, pudiéramos decirle también, de acuerdo a los tiempos que Él había determinado. Pero en ese preciso momento, el lugar donde Dios había puesto a Adán, era el lugar donde él debía permanecer. Así que cuando Dios le dijo, ¿en dónde estás tú?, en realidad la pregunta se dirigía a, ¿por qué no estás en el lugar donde yo te puse?
¿por qué no estás en el lugar que yo diseñé para ti? ¿Por qué no estás en el lugar donde yo te dejé? Así que para Adán en ese momento no se trataba solamente de estar en el huerto. Su posición, repito, no era simplemente un lugar geográfico. Su posición era un lugar de comunión. ¿Cuántos dicen amén? Pero su posición también era un lugar de obediencia, porque Dios le había dado a Adán instrucciones específicas acerca de lo que tenía que hacer, y solamente le dijo una cosa que no tenía que hacer. Así que el lugar donde Dios había puesto a Adán, es que se suenan igual. El lugar en que Dios había puesto a Adán era un lugar de comunión, porque Dios se paseaba en el huerto. Y entonces cuando Dios comenzaba a caminar en el huerto, Adán y Eva se relacionaban con Él, interactuaban con Él. Hay cosas que no están explícitamente en la Biblia, pero se sobreentienden. Seguramente cuando Dios de alguna manera se paseaba en el huerto, Adán y Eva comenzaban a tener comunión con Él, comenzaban a conversar con Él, comenzaban a interactuar con Él, comenzaban a platicar con Él. Así que Dios había puesto a Adán en un lugar de comunión, pero repito, también lo había puesto en un lugar de obediencia, porque Dios le dio indicaciones específicas. Así que en el caso particular de Adán, su lugar de donde él cayó fue, en primer lugar, cayó de su lugar de obediencia, y posteriormente cayó de su lugar de comunión. Una cosa lo llevó a la otra. Por eso la palabra de Dios dice que el asunto terminó en que Dios expulsó del huerto a Adán y a Eva. Como consecuencia de la desobediencia, perdieron la comunión. Entonces, quiero enfatizar o sobreenfatizar este punto, porque es muy importante para entender lo que vamos a continuar diciendo. Cuando Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú?, le estaba haciendo una pregunta para que él mismo se diera cuenta que ya no estaba en el lugar donde se suponía que debía de estar, que ya no estaba en el lugar de obediencia y que ya no estaba en el lugar de comunión. Por eso es que hoy yo quiero que nosotros como iglesia meditemos en esto. Dios ha diseñado un lugar específico para nosotros. Y cuando yo hablo que Dios ha diseñado un lugar específico, no me refiero a algo que es geográfico. Puede ser geográfico en un momento determinado. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a los discípulos, cuando Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. El lugar específico para ellos era Jerusalén. En ese momento, en ese sentido, el lugar que Jesús había diseñado para ese momento específico para sus discípulos era Jerusalén. En ese sentido era un lugar geográfico. Puede llegar un momento cuando el lugar donde Dios nos quiere sea un lugar geográfico, pero no necesariamente siempre es un lugar geográfico. A veces es, como en el caso de Abraham, un lugar de obediencia, o a veces es un lugar de comunión. Eso es lo que yo quiero dejar bien firme como base y fundamento, y entonces poder entender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta noche. Dios ha diseñado un lugar específico para nosotros. Dios nos ha llamado a ocupar un lugar específico, y nosotros tenemos que ser muy sensibles a Dios y a la voz del Espíritu Santo, porque ese lugar específico puede tanto significar muchas cosas como puede ser distinto en diferentes temporadas, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Entonces, en el caso de Adán, el huerto era el lugar donde Dios estaba obrando en ese momento, pero principalmente el lugar de donde él cayó fue un lugar de obediencia y un lugar de comunión. En Lucas 24:29, la orden de Jesús fue clara justo después de su resurrección. Me adelanté un poquito, pero ahora vamos a ahondar en el tema. Quédense en Jerusalén. He aquí, dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero ustedes necesitan quedarse en la ciudad de Jerusalén. Es decir, para esto que yo voy a hacer, ay Padre Santo, yo necesito que ustedes se queden específicamente en este lugar.
qué importante es, ayúdanos Señor, aprender a oír la voz y la dirección del Espíritu Santo cuando Él nos quiere en un lugar, cuando Él nos posiciona en un lugar o nos acomoda en un lugar, porque siempre que Dios nos acomoda en un lugar es porque ese lugar es el lugar donde Dios se va a mover. Ay, Padre Santo, ¿alguien le puede dar la gloria a Dios? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero hay una condición. Ustedes no pueden ir a cualquier lugar, ustedes no se pueden mover de dirección, ustedes no se pueden cambiar de casa. Quiero hacer un paréntesis. Yo he visto muchas personas que tomaron la decisión, quizás sin consultar a Dios, de cambiarse de ciudad o de cambiarse de lugar de asignación, porque quizás ellos no lo entendían. Dios les había dado un lugar de asignación, pero por causa de una oferta laboral o la presión económica o cualquier circunstancia se movieron a otro lugar. Y entonces personas que Dios había estado usando o que Dios estaba bendiciendo de alguna manera, de repente ahora se desconectaron completamente del propósito de Dios. Y usted ve que para el lugar donde se fueron les está yendo mal. Y principalmente les está yendo mal espiritualmente. Eso yo lo he visto muchas veces, porque he platicado con muchas personas que han venido conmigo y me han dicho: pastor, me voy de ciudad, me cambio de ciudad. Y casi siempre el asunto es un asunto laboral. Y yo digo, bueno, si es la dirección de Dios, busca a Dios, ora a Dios, pídele al Señor que te dé dirección. Y entonces ya llega un momento cuando se toman la decisión, se van, y después me doy cuenta que están por allá desconectados de Dios, ni se congregan, no están bien realmente tampoco en el tema de la bendición. O sea, en realidad se movieron del lugar. Estamos nosotros viendo aquí que en algún momento ese lugar que Dios ha diseñado para nosotros es un lugar geográfico, es un lugar de asignación. Ustedes tienen que quedarse en la ciudad de Jerusalén porque es ahí. Oiga esto, no es en Judea, no es en Samaria, no es en Jericó, no es en ningún otro lugar, es en Jerusalén donde yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes. Así que, mire, sabe, muchas veces nosotros los cristianos somos como que estamos tratando de que Dios se adapte a nosotros y queremos que Dios haga las cosas conforme a nuestros planes y no conforme a los de Él. Señor, si tú me quieres bendecir, bendíceme aquí. O si tú quieres hacer aquello, Señor, hazlo por mí acá. Hello. Dios les dijo, esto va a suceder en Jerusalén. Así que la indicación era demasiado importante. Se tienen que quedar en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos de poder de lo alto. Había un momento para que entonces ellos pudieran cambiar de lugar, pero hasta el momento donde sucediera lo que Dios les dijo, ellos tenían que quedarse en el lugar que Dios les pidió o que Dios les ordenó. Porque ahí es donde va a caer el Espíritu Santo. Y no es hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto que ustedes van a poderse mover de ahí. Entonces van a ser. Y mire, y nosotros vemos que cuando vino la persecución, muchos cristianos fueron dispersados y comenzaron a predicar el evangelio en muchas ciudades, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios no les dio otra indicación. Dios no les dijo que se movieran a ningún otro lugar. Ellos se quedaron ahí. ¿Hasta cuándo? No sabemos exactamente. La realidad es que aquí la orden de Jesús fue clara: quédense en Jerusalén. Y bueno, tenemos que reflexionar en esto, porque nosotros pudiéramos pensar, ¿y por qué no Capernaum o Judea? ¿Usted se acuerda de aquel general del ejército de Samaria? de Siria, Naamán el sirio, que fue donde el profeta para que orara por él. Alguien le dijo: ve a ver al profeta para que ore por ti, porque tenía lepra. Y entonces Naamán viene con regalos, con carros, con presentes para el profeta. Y cuando Naamán llega donde el profeta ni siquiera sale a verlo, y manda a su chalán y le dice: ve y dile a Naamán que se vaya y se meta 7 veces en el río Jordán y será limpio. Y entonces cuando el siervo sale y le dice a Naamán, el profeta dice que vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán y entonces será limpio. Naamán se enojó. En primer lugar se enojó porque el profeta no salió a atenderlo personalmente. Recuerde, este era un hombre importante, era un general, era un hombre con un cargo importante, era un hombre con peso. Y se sintió ofendido de que el profeta no saliera en persona a atenderlo. Pero parece, porque yo he estudiado mucho este pasaje, parece realmente que el problema realmente de Naamán era un problema de orgullo.
que Dios tuvo que tratar con él antes de poderlo sanar. Mire, hay cosas en el corazón que desatan cosas en el cuerpo. ¿No me oíste? Hay cosas en el corazón que desatan cosas en el exterior. Gloria a Dios. Hay cosas que Dios primero tiene que trabajar adentro para que entonces cambien afuera. Hay gente que no prospera afuera y no entiende que lo que tiene que arreglar está dentro de él. Dios primero tuvo que trabajar con Amán en el área del orgullo. Por eso es que Dios le dijo al profeta: mire, estoy seguro que el profeta no era un hombre arrogante. El profeta no era un hombre de esos intocables. No, usted ve por ahí a Eliseo haciendo un montón de cosas con gente, con los hijos de los profetas, con este, con el otro. Fue una indicación de Dios: no salgas tú, manda a tu criado, manda a tu ayudante a que lo atienda. Dale indicaciones, tú no salgas, tú no vayas. Y entonces cuando Naamán estaba esperando que el profeta saliera y hiciera una tremenda oración, de esas que se registran en la Biblia, y le impusiera las manos y que todo hubiera una pompa y que hubiera todo un show ahí, lo que sale es el ayudante y le dice el profeta que vayas y te zambullas 7 veces en el Jordán y serás limpio. El hombre se enojó y se fue enojado. Se fue enojado diciendo que no hay mejores ríos en mi país. Yo conozco muchos mejores ríos que el río Jordán. Yo conozco otros ríos que son mucho más espectaculares, mucho más hermosos, mucho más bellos. El tema era el asunto del orgullo en el corazón. Pero escuche, donde su sanidad iba a ocurrir era en el río Jordán, no en ningún otro río. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Qué significa esto? Que el lugar donde Dios se mueve es el lugar donde Él te va a posicionar. Es ahí donde Dios se va a mover. Usted y yo no podemos escoger cómo y dónde Dios se va a mover. Él es el que lo determina. Y a usted y a mí nos toca la responsabilidad de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve a ese lugar. Hello, ¿me estoy explicando, iglesia? ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, era en el río Jordán. El hombre iba y decía: ¿y que no hay mejores ríos acá en mi país? Yo conozco muchos mejores ríos, mucho más bonitos. Y los ayudantes que lo estaban acompañando le dijeron: Señor, realmente lo que te pidieron no es muy difícil de hacer. Solamente te dijeron que vayas a ese lugar específico. O sea, lo único que tú tienes que hacer es obedecer a la indicación. Y muchas veces eso es lo que le cuesta trabajo a la gente, porque muchas veces atender esa indicación indica quebrar o romper el orgullo del corazón. Es decir, para yo no hacer las cosas como yo quiero, sino como alguien más dice, yo necesito humillarme voluntariamente, porque yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Pero resulta que para Dios poder sanar a este hombre, Él lo quería en un lugar, y no necesariamente era el Jordán en el sentido de que era el lugar geográfico. No, probablemente el Jordán representaba para Él humillación. Por encima de cualquier otro río, ir al Jordán representaba que él se tenía que humillar. ¿Alguien puede decir amén? Que él tenía que reconocer que no iba a ser como él quería, que no iba a ser como él pensaba. Y entonces él tuvo que moverse del orgullo a la humildad para que Dios lo pudiera sanar. Ahí es donde Dios quería a Naamán para sanarlo. Hay cosas que ocurren en nuestra vida como resultado de que usted y yo nos movemos de punto A a punto B, pero es bajo la indicación de Dios. Hay cosas que no van a suceder en nuestra vida a menos que nosotros nos movamos del lugar en el que estamos al lugar en el que Dios nos quiere. Y entonces el hombre, a regañadientes, refunfuñando, dijo: bueno, vamos a ir. Pero estoy casi seguro que el hombre iba molesto todavía. Y cuando llegó al Jordán, que era el Jordán para él, el lugar donde Dios lo quería. ¿Y por qué Dios lo quería ahí? ¿Por qué no lo quería en otro lugar? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él decide dónde nos quiere. Él decide dónde nos pone. Él decide cómo nos quiere en ese lugar. Él decide, y ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar, cuál es la actitud. Pues cuando el hombre se humilló, se metió al Jordán, se zambulló una vez y dijo: ya ven, no ha pasado nada. Los siervos dijeron: va una vez, Señor.
El profeta dijo 7 y Naamán dijo, ¿y por qué no 3? Seguía lidiando con su propio orgullo, seguía lidiando con su propia voluntad. Se zambulla la segunda vez. Ya ven, no pasa nada. Mi señor, el profeta dijo 7 veces, apenas llevas 2. ¿Y por qué 2? ¿Y por qué 7 y no 2? Zambúllase otra vez. Yo creo que los siervos estaban como, ay, santo Dios, ten misericordia. Y el hombre se zambulló por tercera vez. Se miraba y no veía nada por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez. Y escuche bien lo que yo iba a decir. Ayúdame, Espíritu Santo, póngame atención en esto. Hasta que no lo hiciera él por séptima vez, él no estaría haciendo exactamente lo que Dios le dijo. Estaba en el Jordán y se estaba zambullendo en el río, pero todavía no se había zambullido el número de veces que Dios le dijo. Usted y yo tenemos que aprender a atender a las indicaciones de Dios tal y cual Él nos las ha dicho y nos las ha revelado. Llevaba 6. ¿Qué le cuesta a Dios? Ya nada más es un pelito. Ya puedo pasar de panzazo aquí. No se sanó hasta que se zambulló la séptima vez. Y entonces cuando él salió del agua, los siervos se quedaron sorprendidos porque la piel de Naamán se comenzó a volver, dice la Biblia, que como la piel de un niño, habiendo él estado lleno completamente de lepra, de llagas, de infección. Ahora el hombre había sido completamente sanado. ¿Por qué? Porque el hombre tomó la decisión de ir al lugar donde Dios le dijo. Es decir, Adán cayó del lugar donde Dios lo puso. Naamán fue y se puso en el lugar donde Dios le dijo. Uno perdió la comunión, el otro fue sanado. Porque estar en el lugar donde Dios nos pone es importante. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Aleluya. Qué bonito es que se oigan ya aplausos aquí en la iglesia, gloria a Dios. Entonces, hay lugares específicos donde Dios se va a mover. Donde Dios se va a mover. Y esos lugares pueden ser, escuche, un tiempo correcto. Póngame atención porque eso es importantísimo. Porque no nos referimos exclusivamente a un lugar geográfico. En un momento puede ser un lugar geográfico. En un momento puede ser un lugar geográfico. Pero no solamente el lugar correcto es un lugar geográfico. También puede ser un tiempo específico. Hay veces que usted y yo tenemos que hacer algo que Dios nos pide o que Dios nos manda en un tiempo específico. Hay bendiciones que son para un tiempo específico. Hay avances que son para un tiempo específico. Hay rompimientos espirituales que son para un tiempo específico. Desgraciadamente nosotros, como en lo natural y más esta cultura latina que es muy así, somos gente que le queremos decir al Señor: ahorita lo hago, Señor. Y ese ahorita sabemos que significa quizá después lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita, Señor. Mire, cuando Dios pide algo, es mejor que lo hagamos en el momento. Porque hay veces que por la razón que usted quiera no lo hacemos en el momento, y después cuando ya nos sentimos como que no podemos seguir con esa situación y lo queremos hacer, resulta que ya no. Le doy Biblia. Bueno, resulta que Dios mandó al pueblo. Habían conquistado Jericó, ahora tenían que conquistar Jai. Jai era una ciudad pequeñita. Jericó era una ciudad grande, amurallada, sumamente fuerte, poderosa. Atendieron a las indicaciones de Dios. Cayó Jericó, tal y como Dios les dijo. Denle vuelta siete veces y luego griten, y los muros se cayeron. Ahora ellos tenían que conquistar Jai. Jai era una ciudad mucho más pequeñita. Es más, hasta Josué dijo: vamos a mandar pocos hombres para luchar contra Jai, porque resulta que Jai era una ciudad mucho más pequeña, pero no la pudieron vencer. No la pudieron vencer por causa
de que hubo una persona en el pueblo que desobedeció las indicaciones, que desobedeció lo que Dios quería hacer. Y entonces cuando esa persona se ordenó y cuando todo ese asunto se arregló, la segunda vez que fue, la primera vez perdieron, pero la segunda vez fueron y ganaron y conquistaron la ciudad. O sea, fue, en este caso fue como Dios quiso. Diga, como Dios quiso. Entonces, el lugar correcto, estar en el lugar correcto, puede ser, en algún momento puede ser un lugar geográfico, pero en algún momento puede ser un tiempo específico. Ahora, en alguna ocasión puede ser la actitud correcta, porque hay gente que puede estar en el lugar y en el tiempo, pero no tiene la actitud correcta. Está en el lugar y está en el tiempo correcto, pero no tiene la actitud correcta. Hay veces que el lugar correcto es una actitud correcta. Mire, Naamán tuvo que humillarse para sumergirse en el río Jordán 7 veces. Así que al final también no solamente fue el río Jordán, no solamente fue el estar en el lugar correcto, sino el tener la actitud correcta. El hombre se tuvo que humillar para entonces poder ser sanado. En algún momento, escuche bien, el lugar donde Dios te puso, el lugar correcto, puede ser una conexión con alguien. Yo creo que es una de las cosas que más desconocidas son para muchos cristianos. Muchas personas no saben que hay conexiones clave en tu vida, determinantes, que Dios las puso, que Dios las asignó, que Dios las diseñó para que de alguna manera te conectaran a ti con un mover de Dios, con una bendición, con algo que Dios quiere hacer en tu vida. En algún momento ese lugar correcto donde Dios te pone, como Adán cuando lo puso a cuidar el huerto, puede ser una conexión con alguien, con alguien. Es interesante cómo muchas personas no llegan a discernir las conexiones divinas que Dios les da. Y entonces hay personas que sacrifican conexiones divinas por tratar de defender conexiones del alma, emocionales. Hay gente que daña relaciones divinas por congraciarse con relaciones almáticas. Hello. Y hay gente que prefiere quedar mal, o que prefiere desconectarse de un hombre o de una mujer de Dios o de una persona de bendición en su vida para congraciarse con un chuletón o con una chuletona por allá, para juntarse a criticar o a murmurar. Yo he perdido amistades. He perdido amistades importantes. En algún momento de mi vida, mi esposa lo sabe, perdí una amistad muy importante para mí porque escogí el propósito, porque escogí la conexión divina por encima de la amistad. Y era una amistad larga, una amistad de años, que yo tuve que sacrificar por causa de mantener una conexión divina con un hombre de Dios. Y algunas veces, mi amado hermano, y voy a poner un ejemplo específico, hay gente que se daña. No podemos, quisiéramos que estas cosas no sucedieran, pero suceden. Y entonces hay gente que se dañan, que se lastiman, que se ofenden, y que entonces se van por ahí a hablar de un hombre de Dios y de una mujer de Dios. Y entonces de repente tú te ves involucrado en el asunto, porque resulta que tú eres muy amigo, muy amiga de esa persona. Entonces cuando tú comienzas a platicar con esa persona ahora te quiere hablar pestes de ese hombre o esa mujer de Dios. Y ahí tú tienes que hacer una decisión. Escúchame bien, porque muchas personas ahí pierden la conexión divina por congraciarse con una relación almática. Ahí es donde alguna gente tiene que decir: hey, discúlpame, o sea, yo no me quiero contaminar, yo no me quiero prejuiciar, yo no quiero dañar mi corazón en contra
de la persona con la que Dios me conectó para que me ayude a llegar a la tierra de mi bendición. Mira, yo te amo, oro al Señor que tu corazón se sane, te aconsejo, perdona, ora, pero yo no voy a ser cómplice de regar este veneno por todos lados. Y hay muchas personas que no saben decir no, y no saben decir, ¿sabes qué? A mí no me platiques esto, no me hables mal de esta persona, porque para mí esa persona de la que tú estás hablando mal es la persona que Dios ha puesto para ayudarme, para enseñarme, para bendecirme, para aconsejarme, para inspirarme, qué sé yo. Y tú no puedes cambiar una relación almática por una conexión divina. Las conexiones divinas te acercan y te conectan con el diseño y el propósito de Dios para ti. Las conexiones almáticas son simplemente eso, son amistades, son conexiones almáticas que no, bueno, quizá no te pueden llevar al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida, pero sí te pueden alejar. Y esto pasa tantísimo en las iglesias. Gente que por causa de congraciarse con una conexión almática perdieron una conexión divina. Ay, Padre Santo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Hay hombres de Dios por todos lados, sí, pero resulta que Dios te puso con ese. Hay muchas iglesias en la ciudad, sí, pero resulta que Dios te llevó a esa. Hay muchos predicadores en el enlace, sí, pero resulta que el único, al menos en ese tiempo, que Dios designó para que fuera tu pastor, fue este. Y hay gente que no discierne esto, por eso anda de aquí para allá, cambiando de iglesia, cambiando de pastor y cambiando de canal. Y entonces no se dan cuenta que Dios también diseña conexiones divinas. Así que el lugar correcto en algún momento puede ser una conexión divina que tú tienes que cuidar. Que tú tienes que cuidar. En algún momento el lugar correcto puede ser una posición espiritual. Puede ser que tú conquistes un lugar en el espíritu. Escuche esto. Que tú conquistes un lugar en oración. Que tú quizás durante mucho tiempo no desarrollaste, no cultivaste realmente una relación personal con Dios, cercana, íntima. Pero llegó un momento cuando de alguna forma tú te hiciste consciente de que era indispensable, que era necesario, y comenzaste a buscar a Dios. Y entonces empezaste a desarrollar una relación con Dios mucho más cercana, y comenzaste a buscar a Dios, y de repente conquistaste un lugar o una posición espiritual, y de repente empiezas a ver que las cosas se comienzan a desatar a tu alrededor. Alguien puede darle la gloria a Dios. Comienzas a ver que hay cosas que estaban atoradas por allá y se empiezan a desatar. Cosas que antes no sucedían comienzan a suceder. Bendiciones que antes no te llegaban te comienzan a llegar. Cosas que antes no habían cambiado comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque antes de ese tiempo tú no estabas en el lugar espiritual donde Dios te quería. Pero ahora cuando tú llegas a esa posición, cuando tú llegas a ese nivel de relación con Dios, y para alguna gente ese nivel no es ni tan profundo, es simplemente comenzar a tener comunión con Dios como un estilo de vida, como decíamos el martes, para los que se conectaron. Y muchas personas empiezan a ver su vida cambiar radicalmente como resultado de que antes no oraban y ahora oran. Que antes no leían la Biblia y ahora leen la Biblia. Que antes no se conectaban a las noches de oración y ahora ya se empezaron a conectar. Oigan, allá dijeron shh. En serio, usted puede decir, ay pastor, es que ese es el problema. A veces la gente no cree que cosas tan sencillas te pueden poner en el lugar correcto. Te pueden poner en el lugar correcto, cosas tan sencillas. Entonces, todas estas cosas, de acuerdo a cada persona, puede ser el lugar correcto donde Dios va a trabajar, o de el lugar donde Dios va a comenzar a trabajar, o desde donde Él quiere trabajar. Jerusalén, en el caso de los apóstoles, representaba el lugar donde las cosas iban a ocurrir. Ahí era donde Dios iba a enviar su Espíritu Santo, y ahí también iba a comenzar la primera iglesia de toda la historia. Pero en el caso de Naamán, el lugar fue una actitud del corazón. Doblegar el orgullo
y humillarse voluntariamente delante de Dios. Y entonces, aunque él fue a un lugar geográfico, fue a un río específicamente, Jerusalén realmente lo que significaba para Naamán era: hey, las cosas no van a ser como tú quieres, van a ser como Dios dice. Y en el momento en el que tú te humilles para hacer las cosas no como tú quieres, sino como Dios dice, las cosas sobrenaturales van a comenzar a ocurrirte a ti. Gloria a Dios, aleluya. Mire, usted y yo estamos a una decisión de que lo natural quede atrás y lo sobrenatural comience a suceder en nuestra vida. Hay gente que está a una decisión en su vida de que lo superficial y lo terrenal quede atrás y lo sobrenatural comience a suceder. Gloria al Señor. Y esto es tan importante. Hay gente que está a una decisión. Mire, hay gente que está a una decisión de perdonar, a una decisión de obedecer, a una decisión de humillarse, a una decisión de estar en el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar, o a una decisión de conectarse con la persona que Dios le dijo que se tenía que conectar. Mire, si algo el diablo va a tratar de hacer es desconectarte a ti del lugar correcto. Te va a intentar dañar el corazón para que entonces tú ya no puedas recibir de la persona con la que Dios te puso. O te va a poner en una situación de ofensa y de resentimiento para que entonces la bendición no pueda operar sobre ti. Mire, Satanás se dedica a sacar de su lugar de asignación a los hijos de Dios. Ese es el negocio principal de Satanás en este tiempo: sacar a los hijos de Dios de su lugar de asignación. Si no me cree, pregúntele a Adán y pregúntele a Judas. Pero nosotros debemos entender: hay un lugar correcto. Las cosas no suceden donde nosotros queremos, ni como nosotros queremos tampoco. Hubo un profeta que abandonó el lugar donde Dios lo había puesto. Primera de Reyes capítulo 19 verso 9. Después de haber hecho una de las manifestaciones de la gloria de Dios más grandes y más poderosas de todas las escrituras, Elías contra los profetas de Baal. El hombre retó, el hombre llamó a toda la nación a congregarse bajo un monte. La gente se había ido en pos de Baal, se habían ido en pos de la idolatría, se habían olvidado de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Eliseo era uno de esos pocos profetas que aún quedaban en ese tiempo, y Dios le dio indicaciones de cómo él iba a hacer para volver el pueblo a Dios. Y entonces los citó a todos en un monte, y citó también a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. El asunto era que cada quien iba a ofrecer un sacrificio al Dios que ellos consideraban el verdadero. 450 profetas y un solo profeta. Uno solo se había mantenido fiel a Dios. Todos los demás, o sea, todo aquel en aquel tiempo que quería ser pastor de Baal o de Acera, no de Jehová. Parece que se había vuelto popular. Pero resulta que él les dice a los profetas, había una hora para presentar el sacrificio, y le dice a los profetas que preparen su sacrificio, y la condición era: el Dios que responda por fuego al altar, ese será el verdadero Dios. Delante de toda esta multitud de gente vamos a ver quién es el verdadero Dios, sino el Dios de ustedes Baal, o el Dios mío Jehová. El Dios que responda por fuego desde el cielo, ese va a ser el verdadero Dios. Y aquellos hombres estuvieron toda la mañana preparando el sacrificio, estuvieron haciendo sus rituales. Dice que danzaban junto al altar, se cortaban la piel, se hacían arañones en la piel para vertir de su propia sangre sobre el altar. Había un animal muerto ahí. Y entonces ese Dios nunca se apareció. Y Elías aún se burlaba de ellos y decían: llámenle más fuerte, quizás está dormido, o quizás andaba ocupado por ahí haciendo algo y viene de camino, espérenlo un poquito más. Se estaba burlando de ellos. Resulta que le toca a Elías a ofrecer el sacrificio. Prepara el altar que había sido destruido, o que estaba destruido. Él lo reedifica, lo organiza, parte el animal, pide que le echen agua y todo, le añade grado de dificultad a la prueba. Y entonces dice: Señor, demuéstrale a toda esta gente que tú me mandaste a hacer estas cosas y que tú eres el verdadero Dios. Y entonces ¡pah!, cae fuego del cielo. Pasan una serie de cosas, un momento glorioso, quizás el evento más importante en la vida de este profeta. Pero justo después de eso algo le pasó, porque Jezabel dice: vayan y díganle al profeta que hoy mismo
está muerto ya. Y él se espantó, yo no sé qué le pasó. A veces después de una gran victoria, tengamos cuidado, porque viene un momento de debilidad. El hombre huyó de una mujer, oiga, confrontó 450 profetas de Baal y ahora estaba huyendo de una mujer. Bueno, es que hay mujeres muy bravas, pues. Y huyó. Y vea lo que dice la Biblia, Primera de Reyes 19:9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, escuche esto: ¿qué haces aquí, Elías? Qué pregunta, mi hermano. Vea, el hombre no está en una cantina. El hombre no está de vacaciones en una playa. El hombre está metido en una cueva por temor a perder su vida. Y aún así, ahí Dios le habla y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Alguna vez alguien se ha sentido en ese lugar? Yo me he sentido en ese lugar. Yo sé, no hay como dos manos que se levantaron, pero ¿alguna vez usted se ha sentido en ese lugar como que usted dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Dios le dijo a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué significa eso? ¿Usted sabe que significa exactamente lo mismo que significaba para Adán? Este no es el lugar donde tú deberías de estar. Inclusive, si nosotros somos muy rigurosos con la interpretación bíblica, Dios lo regresa solamente para ungir a Eliseo como sucesor suyo. Nada indica que él tenía que terminar con su ministerio. Estaba en la cúspide de su ministerio. Y sin embargo, después de este evento, Dios ya solamente le da dos indicaciones: que vaya y unja a dos hombres, uno para ser profeta y otro para acabar con la casa de Acab y matar a Jezabel. Y después de que él viene y hace eso, se acabó su ministerio. Pero me impacta mucho que el hombre no se descarrió en el sentido, no lo encontró Dios en una cantina. Probablemente habrá hermanos por ahí metidos en una cantina. Ten cuidado, no se te aparezca Jesús y te diga: ¿qué haces aquí, Elías? Se te aparezca en el lugar donde no tienes que estar, o se te aparezca en la condición de corazón que no deberías de tener, o se te aparezca en la desobediencia en la que no deberías de estar, o se te aparezca en cualquier otra condición, en cualquier otro lugar que no es el lugar que Dios tiene diseñado para ti. Escúchame, iglesia de Jesús, porque muchas personas están ahora mismo en otro lugar, no están en el lugar que Dios diseñó para ellos. Ese lugar de su propia voluntad, ese lugar a donde los llevó su desobediencia, su rebelión, su ofensa, ese lugar donde los llevó su orgullo, donde los llevó su arrogancia, ese lugar donde los llevó su pecado, pero no es el lugar donde los llevó Dios, ese lugar donde los llevó su temor, ese lugar donde los llevó su ansiedad, su preocupación, pero no es el lugar donde Dios los llevó. Y ahí, en ese lugar donde tú estás, que no es la voluntad de Dios, que no es el lugar que diseñó Dios para ti, ahí Dios te dice en esta noche: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí con un corazón ofendido? ¿Qué estás haciendo aquí desconectado de tu pastor con el que yo te puse y guardándole resentimiento en tu corazón? ¿Qué haces aquí todo envanecido, todo orgulloso, todo desconectado de la vida espiritual? ¿Qué haces aquí completamente olvidado de la iglesia, completamente olvidado de Dios? ¿Qué haces aquí? Tienes 6 meses sin orar, sin leer la Biblia, sin pararte a la iglesia, y todavía sonríes. Si supieras el lugar en el que estás, no sonreirías. O la condición en la que te encuentras, no sonreirías. Cuando Dios le dijo a Adán: ¿en dónde estás tú? Adán ni se imaginaba. Señor, tuve miedo porque me encontré que estaba desnudo y huí de ti y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Mire, si Adán hubiera sabido realmente lo que había sucedido, hubiera tenido más temor, porque estaba a punto de ser expulsado del lugar que Dios lo había diseñado para él. El hombre tuvo la oportunidad de arrepentirse y nunca se arrepintió, por eso Dios lo expulsó. Yo siempre he dicho eso, prediqué un mensaje hace muchos años que se llamó el pecado de Adán. Usted no ve en ningún lugar de la Biblia que Adán se arrepintió. Dios, siendo tan misericordioso, probablemente lo hubiera perdonado. Aunque Eva falló, él era el responsable, él era el líder, él era el sacerdote, él era el que estaba a cargo.
Y si él se hubiera humillado y hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? Tienes razón, perdóname, dijiste que no lo hiciera, pero yo lo hice, te pido perdón, me arrepiento. Nuestro Dios es misericordioso, gloria a Dios. Vengan luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Pero Adán nunca se arrepintió. En lugar de eso, tomó la decisión de culpar a su propia mujer. La mujer se pudo haber arrepentido, tan siquiera a ver qué les tocaba, y también tomó la decisión de culpar a la serpiente. Y la serpiente, como ya no se puede arrepentir, pero Elías en la cueva: Señor, acaba de volver a toda una nación a ti. Sí, pero este no es el lugar donde él se supone que tenga que estar. Este no es el lugar donde él se supone que tenga que estar. Yo recuerdo hace muchos años, estoy terminando ya, estaba trabajando en una compañía y entonces hubo una reunión del trabajo. Y yo dentro de mí dije: ¿qué tiene de malo que yo vaya? ¿Qué tiene de malo que yo vaya? Es una reunión, es del trabajo, es una convivencia, es una cosa de integración, etcétera, etcétera. Y resulta que llegamos al lugar, no era ni un antro, no era ni nada. Era como un lugar que habían rentado así para una reunión. Estoy yo ahí sentado y empiezan a llegar los empleados y toda la gente ahí. Y yo veo que empiezan a sacar sus botellas y que empiezan a abrir sus cajetillas de cigarros y que empiezan a organizar la mesa así. Tremenda fiesta iba a ser eso. Y cuando todo el mundo estaba acomodando y empezaron las risas, el humo y las botellas a abrirse, yo me sentí ahí miserable. Y yo mismo dije para mí: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? En ese momento me di cuenta que había cometido un error. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me sentía como, yo no pertenecía a ese lugar. Yo no pertenecía a eso. Y entonces, ¿sabe qué fue lo que hice? Yo duré como 15 minutos pensando: ¿qué hago para esfumarme de aquí? Y no quedar mal y no verme mal. Y agarré el teléfono. Perdón, tengo una llamada. Me paré de la mesa y me puse a platicar. Y regresé y les dije: discúlpenme, pero tengo un asunto muy importante que arreglar. Que se diviertan, adiós. Y me fui. Iba en el coche llorando. Te puedes decir: ay, pastor, qué exagerado. Yo no sé, mi hermano, yo me sentí como Elías en la cueva. Jesús se me sentó a un lado y me miró y me dijo: ¿y tú qué haces aquí? Y yo iba en el coche pidiéndole perdón a Dios, diciendo: Señor, perdóname. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Quizás sea muy radical. Lo será para usted, para mí no. Lo mismo sucedió con Elías en la cueva. Pero si Elías acaba de volver a toda una nación a los pies de Dios, sí, pero en ese preciso momento Elías, escondido en una cueva, no era el lugar donde Dios lo había llamado a estar. Así que cuando Dios encontró a Elías en la cueva, le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y ese hombre era un profeta, seguramente se dio cuenta, porque mire, hizo un viaje de 40 días, todo para que Dios le dijera: ¿qué estás haciendo aquí? Cuando le dio la explicación y vio que no era suficiente argumento, Dios le dijo: vas a regresarte. ¿Sabe? Dios lo regresó otra vez al lugar desde donde se había ido. Y le dio 2 indicaciones específicamente que tenía que hacer: ungir a Eliseo y a, se me fue el nombre de la otra persona, Ezequiel o alguien así, para acabar con la casa de Acab. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás tú? Este hombre, después de haber experimentado el poder sobrenatural de Dios, después de haber sido amenazado de muerte, huye lejos. Quizás ni él sabía cómo había llegado ahí. Hay veces que la gente toma decisiones movido por la presión, por el temor, y después no sabe ni cómo fue que llegó ahí. No sabe cómo fue que llegó a esa posición. Pero ¿cuántas personas
nunca han experimentado lo que Dios tiene para ellos, o simplemente lo han dejado, lo han menospreciado, el lugar que Dios tenía para ellos, porque llegaron a un lugar por sus propios medios, por sus propias decisiones, por sus propios errores, por su propio orgullo, por su propia vanidad, y se quedaron ahí para siempre. Quizás haya gente que se haya extraviado, pero hay muchas personas, y yo conozco gente que sabe que se extravió, pero todavía no tiene el deseo de regresar al lugar donde Dios los había puesto. Dios llevó a Moisés a Egipto, y después de un gran error se aleja del lugar donde estaba su llamado. Usted conoce la historia, la voy a resumir porque ya no hay tiempo, pero 40 años después Dios se le revela una zarza para indicarle, adivine qué, regrésate a Egipto. ¿Sabe qué es lo que me da temor y temblor? Escuche bien esto. Pasaron 40 años. ¿Qué significa? Que usted puede perder todo el tiempo que usted quiera, y puede ser mucho. Puede perder muchos años de su llamado, de su ministerio, de su asignación, y estar en el lugar donde no se supone que usted tenga que estar. Cuando Dios se le reveló en la zarza, Dios le dijo: regrésate a Egipto. Y no fue hasta que Moisés terminó su asunto en Egipto, alguien diga amén, aleluya, que no pudo continuar con lo que Dios tenía más para él. No fue hasta que Moisés regresó y terminó el asunto que él tenía que hacer en Egipto, que no pudo continuar al lugar que Dios tenía diseñado para él. Así que aprendamos de todas estas historias, aprendamos de todos estos ejemplos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a conocer sus tiempos, a tener discernimiento espiritual y sensibilidad para reconocer el lugar a donde Dios nos ha puesto o a donde Dios nos está llamando. Que nos ubiquemos, que nos sincronicemos, que nos sintonicemos con su tiempo eterno, al lugar donde las cosas ocurren, donde los planes de Dios se realizan, donde Dios ha diseñado que usted y yo estemos plantados, estemos afirmados, estemos determinados. Gloria al Señor. Ahí donde las cosas ocurren, ahí donde las cosas ocurren. Pongámonos de pie, por favor. Levantemos nuestras manos. Iglesia, tú que nos ves por allá conectado con nosotros a esta transmisión, levanta tus manos ahí. Probablemente hoy el Señor te dijo, ahí donde tú estás, te dijo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí alejado de mí? ¿Por qué estás aquí distanciado de mí? ¿Por qué estás aquí distanciado de la iglesia? ¿Por qué estás aquí distanciado de las personas con las que yo te puse? Ore, por favor. Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Abre mi corazón, abre mi corazón para amarte. Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Señor, llévanos al lugar que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Pídeselo. Abre mi corazón, abre mi corazón para amarte. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi vida.
Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi rey. Te necesito, te necesito. Abre mi corazón, cántalo. Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Abre mi corazón, abre mi corazón para amarte. Vamos, pídeselo. Abre nuestro corazón, Señor. Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Abre mi corazón, abre mi corazón para amarte. Eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi vida, te necesito. Eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi Padre, eres mi Padre, te necesito. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi vida, te necesito. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Padre, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Señor, nos volvemos a ti, nos volvemos al lugar de asignación, nos volvemos al lugar que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Nos volvemos al lugar donde tú nos plantaste, al lugar, Señor, donde tú nos llamaste. Nos volvemos al lugar del corazón correcto y de la actitud correcta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso a mi Jesús. Gloria a ti, mi Señor. Iglesia, gracias por conectarte. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación, de bendición para tu vida. Yo oro en el nombre de Jesús que se siembre como una semilla que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias a todas las personas que se conectaron en esta noche. Le invitamos a que se conecte el día de mañana a Noches de Oración por el canal Pastor Ricardo Arana de Facebook a las 8 en punto, para tener un tiempo de aprendizaje, de oración y de que Dios nos siga enseñando acerca de este maravilloso tema. La iglesia aquí en Zapopan esperamos el próximo domingo. Si usted no se ha registrado, todavía está a tiempo. Quedan algunos lugares para que usted se anote a nuestro domingo glorioso, 9 de la mañana, 11, 1 y 5 de la tarde. Sea puntual, sea fiel a su cita, a su registro, y tengamos un tiempo maravilloso el próximo domingo. Les amamos y les bendecimos. Gracias por conectarse. Bendiciones para todos.